Qué gusto saludarles, bienvenidos a un programa más de Nunca es tarde. Hoy estaremos desarrollando el tema del patrimonio familiar, un concepto muy legal que a veces no entendemos muy bien y por eso hemos invitado hoy precisamente a una abogada, la licenciada Alma Nubia Zavala. Bienvenida, Alma. Muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte con nosotros. Ella es especialista en el tema de derecho infantil, juvenil y de familia y está hoy con nosotros precisamente para aclararnos algunos de estos conceptos que a veces se nos hacen un poco nebulosos. ¿Qué es el patrimonio familiar, Alma? Tal vez empezamos por ahí porque es un concepto que a veces nos resulta como muy lejano a la mayoría que no tenemos conocimientos en el área legal. Patrimonio familiar son todos aquellos bienes adquiridos dentro del matrimonio. O sea que nos casamos hoy y desde hoy, de que comenzamos a comprar, aunque sea el confite, ya eso es patrimonio familiar. Pero existe una gran diferencia que muchas veces confundimos y hablamos de gananciales. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en que los gananciales nos referimos cuando hay una separación o un divorcio. Entonces, esos serían los gananciales del matrimonio. A ver si te entendí bien. El patrimonio familiar es todo lo que yo y mi esposo empezamos a adquirir a partir del momento que tomamos la decisión de casarnos legalmente. No de estar en unión libre o también cuenta Es no solo de tomar la decisión, es cuando estamos casados. Y en la unión de hecho, porque ahí es otro gran tema. No podemos hablar de unión libre, porque unión libre es aquella que tengo impedimento para contraer matrimonio. La unión de hecho es aquella en la cual yo sí voy a adquirir patrimonio o bien ganancial si me llego a separar. ¿Por qué? Porque la unión libre es aquella que yo hago con un divorciado. Que no está en condiciones de casarse. Perdón, no un divorciado, con un hombre casado, pero que no está con su esposa y yo me uno a él. Esa es la unión libre. La unión de hecho es de dos personas que tienen libertad para convivir. Contraer el matrimonio. Y ahí aplica igual lo del patrimonio familiar. Ahí sí aplica. En el momento que yo me separo, entonces yo le puedo pedir al juez que me reconozca esa unión de hecho para yo adquirir derecho a mis gananciales. Exactamente. Entonces, cuando el patrimonio familiar pasa a ser bien ganancial es porque estamos tomando la decisión de separarnos o de divorciarnos. Exactamente. También entra otro gran tema en esto de patrimonio, que sería los bienes que podríamos hacer un pacto antes de casarnos o dentro del matrimonio. A ver, cuéntame de eso. ¿Qué pasa cuando yo vengo, digamos, ya con ciertas cosas siendo soltera y luego me caso? ¿Cómo entra eso dentro del bien patrimonial o de este patrimonio familiar o no entra? No me entra. O si hacemos un contrato prenupcial y todo este tipo de detalles legales. No me entra porque precisamente como te lo defino antes, bien patrimonial es lo que yo adquiero dentro del matrimonio. Si yo vengo con bienes de soltería y yo le puedo probar al juez que los adquirí antes del matrimonio, eso no van a ser bienes gananciales ni bienes patrimoniales porque los adquirí antes. Igual sería como una herencia o una donación. Y cuando hablabas de eso, de los acuerdos o de los contratos o no sé cuáles son los podemos hacer antes del matrimonio o dentro del matrimonio. ¿Cómo cuáles serían? Podríamos ser que, por ejemplo, con mi esposo, yo llegue a un acuerdo que a partir de hoy yo quiero que establezcamos un convenio que a partir de hoy lo que yo adquiera, lo que adquiramos dentro del matrimonio, yo lo compro es mío. Y lo que él adquiera va a ser de él. Eso tiene que estipularse legalmente en un documento que certifique que vos y yo llegamos a ese acuerdo. Puede ser en un acta notarial o bien lo podemos hacer ante un juez para que nos lo apruebe. Eso no entra dentro de bienes gananciales, no. Entonces en el momento que optáramos y eso yo lo puedo hacer sin tener la idea de que me voy a divorciar ni que me voy a separar,
simplemente yo quiero garantizarme un patrimonio solo para mí. ¿Ves? Eso lo podríamos hacer. ¿Qué entra dentro del patrimonio familiar? En lo concreto, ¿qué cosas son las Casa, el menaje de la casa, los carros, todo lo que adquirimos. Cualquier cosa que hayamos Hasta el premio de la lotería. Porque yo cuando yo compro la lotería, estoy utilizando el dinero que es del bienestar de la familia. Entonces, si yo lo adquiero con ese dinero, a la hora de haber una separación, ese premio de lotería también es un ganancial. Suponiendo que me lo gané, ¿verdad? Suponiendo que me lo gané, es de lógico. Claro, entra entonces dentro de los bienes gananciales. Exactamente. ¿Por qué es importante que las personas conozcamos de esto? Es importante no solo pensando en que nuestra relación de pareja se va a acabar o que está en riesgo. Es importante porque nosotros como personas tenemos que tomar la seguridad de la familia. Y muchas veces, por ejemplo, si nuestro esposo, nuestro compañero va a morir, tendríamos que entrar a abrir un sucesorio. Y si esto lo tenemos bastante claro, no va a ser que nos va a dejar por indefensión por mucho tiempo para abrir un sucesorio, sino que conociendo sobre el tema lo podemos ir trabajando de tal forma que vamos a ser conscientes de que nos podemos sentar como pareja y como familia y crear hasta un testamento. Sí, eso va a facilitar muchísimo los procesos. Bueno, como ustedes ven, hay muchísimo que aprender sobre este tema y queremos seguir conversando con la abogada precisamente para que nos oriente por qué es importante conocer del patrimonio familiar y qué medidas podemos tomar antes de anticiparnos a que nuestra relación va a terminar en un divorcio y facilitar los procesos. Ya regresamos, no se vaya, esto nunca es tarde. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Agradecemos que usted haya decidido continuar con nosotros en Nunca es Tarde. Hoy estamos desarrollando el tema de cómo proteger el patrimonio de la familia y nos acompaña la licenciada Alma Nubia Zavala. Pero antes de seguir conversando con ella, quiero tomar un minuto para saludarle a usted que nos escribe en Facebook, a usted que nos hace llegar sus comentarios. De verdad que es para nosotros un privilegio conocerle, por lo menos a través de la tecnología. No deje de hacerlo, háganos sus sugerencias y recordarles también que pueden encontrar nuestros programas en el canal de YouTube. Alma, hablábamos antes de ir al corte que el patrimonio debe ser considerado no solamente en condiciones de divorcio, que es donde generalmente se habla de algo así, cuando las parejas se van a divorciar y entonces sí, cuánto tenemos y qué le toca a cada uno y cómo nos dividimos este asunto, sino que hay otras circunstancias que no necesariamente son el divorcio, que también nosotros deberíamos estar preparados. ¿Cómo cuáles son esas? Yo por lo general cuando hablo de este tema, yo trato de hablar que el matrimonio es como una empresa. Es una empresa que la tenemos que trabajar desde la parte espiritual y desde la parte romántica y toda esa parte afectiva y bonita que nos conquista y nos mantiene en él. Y de la parte económica. Ilegal. Ilegal, que en la parte económica no es todo, pero tiene un buen porcentaje para que haya un éxito en el matrimonio. Entonces, como una buena empresa, tenemos que administrar ese bien patrimonial. Por ejemplo, el bien patrimonial tenemos ambos que saber qué tenemos en el patrimonio, qué tenemos en la mesa como bienes y cómo proteger esos bienes, porque no sabemos si yo o mi esposo caemos en una enfermedad o en una discapacidad, cómo él va a desconocer qué tengo yo o las pólizas que yo pueda tener.
O una muerte repentina O también una muerte en ocasiones, repentina. ¿verdad? Y no Exacto. sabía si tenía ahorros, cuentas o deudas, o sea, desconozco toda esa Y información. desgraciadamente en nuestra sociedad nunca prevenimos todas estas situaciones, sino que damos por un hecho que todo está bien y nunca va a haber. Además también estamos en una sociedad tan cerrada que si sentamos a nuestro esposo a sentarnos a hacer cuentas, dice, ¿esta qué le pasa? ¿Será que anda con otro? ¿Ya no quiere nada conmigo o qué? Ya anda viendo a ver qué me saca. Viendo a ver qué me saca o está viendo el matrimonio nada más por lo que tenemos. Pero deberíamos dejar de eso de un lado. Ok, entonces ante esta realidad, que un matrimonio podría enfrentar una enfermedad grave, la muerte o el divorcio, como hablábamos al principio, ¿cuáles son las medidas de prevención que nosotros, como parejas sanas, deberíamos tomar para poder aclarar estos detalles? ¿Qué cosas, digamos, serían prudentes hacer? ¿Qué acciones sería prudentes tomar para evitar complicaciones en un Yo caso diría como que este? hay dos. Una, mantener realmente una buena relación de saber qué tengo yo y qué tiene él. Honestidad, confianza. Honestidad, transparencia de los bienes que haya. Porque ¿qué pasa cuando hablamos de bien patrimonial? Es que el bien patrimonial es todo lo que yo compro todos los días. Y lo que él compra todos los días y no necesariamente yo sé lo que él está comprando ni lo que yo estoy comprando. Y lo segundo sería, hablemos de testamento, no nos dé miedo de hablar de un testamento. ¿Cómo se hace un testamento? ¿Qué necesito yo? ¿Qué cosas, a quién debo acudir? ¿Qué información me van a solicitar? ¿Por qué debo hacer un testamento? Fíjate que el testamento es tan sencillo que es como un acuerdo de partes. Existen varios testamentos, puede ser individual o puede ser mancomunado. Cuando yo lo hago individual es porque yo voy ante el notario, tiene que ser un abogado notario porque es por escritura pública. Y yo le digo, bueno, estos son mis bienes y cuando yo no exista los quiero distribuir de esta manera. Y yo los distribuyo de esta manera. Ojo, en ese testamento, si yo quiero, no le doy nada a mi esposo ni nada a mis hijos, porque Es son mi mis voluntad. bienes, es mi voluntad. Y entonces cuando yo falte... Pero ahí, perdón, Alma, ahí no dispongo de los bienes gananciales, sino de No, los que de habíamos mis hablado, patrimonios, de exacto, mi patrimonio. de lo que era exclusivamente mío. Exactamente. Y el otro, que es más razonable para trabajarlo en pareja, sería el testamento mancomunado, que es cuando ambos nos sentamos frente al notario y le podemos decir, bueno, vamos a negociar que si Alma se muere, todo lo que quede sea de Sergio y de Anet, que es mi hija. Y si Sergio muere, que todo sea de Alma y de Anet. Y si ambos morimos, todo va a ser de Anet. Entonces ahí estamos asegurando el patrimonio en común y a la vez dándole un derecho que tiene nuestra hija, que es heredar. ¿Cuánto facilita esto la vida de una pareja cuando tiene que enfrentar un momento crítico? Tiempo. En nuestro país, un sucesorio, como se le llama, se puede llevar 5 o 10 años. Y tal vez la persona necesitando disponer de los recursos y todo está, digamos, congelado, por decirlo de alguna manera, porque no hay claridad todavía. No lo puedo distribuir porque no es mío. Todavía el juez no me ha dado la autorización ni me ha dicho, eso es suyo, distribúyalo. E igual, imagínate que han pasado casos que los herederos mueren y todavía los bienes están ahí congelados. Entonces, ¿cómo nos va a facilitar increíblemente esto? Y vuelvo y repito, no tenemos que tener miedo que el testamento implique muerte. De hablar de estos temas. Y hablar de estos temas. Tenemos que romper el mito de que la pareja no podemos hablar de un divorcio. ¿Qué pasaría si nos divorciamos? No podemos hablar de gananciales, no podemos hablar de patrimonio, porque de esta, ¿qué le pasa? ¿Qué va a hacer? Estamos conversando hoy de cómo cuidar, proteger y disponer sabiamente, adecuadamente del patrimonio familiar. La abogada nos está compartiendo algunos conceptos importantes que usted y yo deberíamos tomar en cuenta para facilitar nuestra vida a futuro. Ya regresamos con más consejos para que usted aprenda
a asumir de manera correcta, a manejar correctamente este importante tema. Ya regresamos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. ¿Cómo cuidar sabiamente los bienes que usted tiene? Eso que tanto le ha costado obtener, que con tanto esfuerzo usted y su pareja han logrado. Y cómo hacer que no se vaya por la borda o que nos entrabe luego un proceso legal, administrativo de mucho tiempo, muy doloroso. De eso estamos conversando hoy. Y hablábamos antes del corte, Alma, de la importancia de un testamento. ¿Todas las parejas o todas las personas deberíamos tener un testamento? Sería lo ideal. Esto acorta el proceso del sucesorio porque hay que aclarar una cosa. El hecho que yo haga un testamento no es que voy a dejar de ir donde el juez. Tengo que ir al juez con mi testamento, pero es mucho más ágil. El camino. Es mucho más ágil porque el juez ya no va a tener que comenzar a que se le pruebe que existen tales bienes, a quién se los voy a dar, que tendría que nombrar a un albacea, porque ahí mismo en el testamento yo puedo nombrar el albacea. Una vez que la pareja logró superar ese temor que hablábamos de mencionar este tema y logramos ponernos de acuerdo sin estar anticipando la tragedia ni nada, simplemente previendo, ¿verdad? Y anticipándonos a lo que podría ocurrir. Muchos podrían decir, pero eso debe ser muy caro, o sea, o yo no tengo recursos, o ¿cuánto cuesta o cómo se tasa un documento así? Esto se tasa de acuerdo a los bienes que vos tengas, pero también hay otra facilidad. Existen diferentes tipos de testamentos y hay uno que se llama testamento cerrado, que es aquel al que yo escribo con mi puño y letra y distribuyo los bienes que hayan ahí. Lo podrían hacer también mancomunado, que los dos se sienten y establezcan todo el acuerdo ahí. Una vez que lo hago, yo lo meto en un sobre y lo llevo a un notario y le digo que me lo lacre. Lacrar implica que se le pone un sello de hule y se cierra y él lo guarda. Y se va a abrir hasta que ambos o uno de ellos no exista. Y eso tiene un costo mucho menor, digamos, es un costo menos que el notario lo haga y lo redacte y todo. Sí, porque el otro sería una escritura pública, que implica la construcción de esa escritura, implica transcribirlo en el protocolo, o sea, lleva todo otro proceso. Y para efectos legales tiene la misma validez, digamos, facilita igualmente el proceso. Es lo mismo porque cuando el notario hace el lacrado, él le hace una razón notarial donde dice de que él lo recibió de la persona y pone toda una nota notarial que le va a dar una seguridad a ese documento. ¿Es el testamento la vía más segura de proteger el patrimonio familiar? Es uno de tantos. ¿Cuáles serían las otras? Es uno de tantos porque vuelvo y te repito, es que el patrimonio familiar, mientras estemos en parejas, es a la pareja a la que nos toca resguardarlo. El problema sería cuando exista un divorcio, porque entonces ahí ya no podemos hablar de un patrimonio familiar, ahí vamos a hablar de unos gananciales, que es la liquidación de ese patrimonio familiar, que nos va a tocar 50 y 50. ¿Los hijos qué participación tienen en los bienes Los hijos no gananciales? tienen ninguna participación. Cuando una pareja se divorcia los bienes son de la pareja. Acuérdate que con la patria potestad, que son los derechos y obligaciones de los padres, los hijos, mientras sean menores de edad, tienen todos esos derechos y obligaciones de parte nuestra, de protegerlos, de cuidarlos. Entonces ahí tendríamos que hablar aquí como todo otro el año, programa, explicándoles que ahí entonces con la patria potestad los hijos van a tener los derechos. ¿Y cuáles son las obligaciones? Bueno,
de alimentarlos, de cuidarlos y protegerlos, divorciados o no divorciados. Entonces, el bien ganancial no es de los hijos, es de nosotros. De la pareja. Es de nosotros como pareja. Entonces los hijos, es a quien la gente muchas veces dice, ¿y a mi hijo qué le queda? Nada, porque es 50 y 50. Si papá muere, entonces los hijos van a heredar el 25 de ese 50 que a él le tocó. Y si mamá muere, le toca el 25 del otro. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Siempre es 50 y 50, aunque quizás yo haya sido la que puso la mayor parte o la que tenía un ingreso mayor o lo que sea? O sea, aunque una de las partes trabaje y otra no, siempre es 50 y 50. Trabaje o no, haya aportado económicamente o haya aportado intelectualmente, es 50 y 50. Porque existe mucha jurisprudencia donde dice que aún aquellas mujeres que se desempeñan como amas de casa, el esfuerzo de lavar, planchar, cocinar y cuidar los hijos, ahí está consolidando un patrimonio. El último mensaje que quieras dejarle a nuestros televidentes sobre un tema que ya vemos que da para muchísimo y seguramente vamos a tener que tener otro programa sobre esto. ¿Qué queremos que le quede en la retina a cada uno de los que nos está viendo en esta noche? Estos son temas que no deberíamos de tener miedo ni de vergüenza de sentarnos a hablar con nuestras parejas. Estos son temas que tenemos que trabajarlo como parte de la buena relación que existe en el matrimonio. Es como sentarnos a hablar del sexo dentro de la pareja, qué nos gusta, qué no nos gusta. Igual es el patrimonio, con mucha más razón, porque de ahí vamos a depender de la seguridad económica de nuestro hogar. Y va a depender no solo de la pareja en sí, sino de nuestros hijos también. Y creo que si somos transparentes, fue como lo dije antes, retomando las palabras que dije antes, vamos a ser unos grandes administradores en nuestras familias y vamos a poder hacer crecer ese patrimonio. No solo recibir y cerrarnos, sino crecerlo. La sabia administración de los recursos es una de las tareas que usted y yo tenemos la posibilidad de aprender y de hacer. Hoy hemos descubierto que hay muchas cosas como la realización de un testamento, que es un trámite bastante sencillo que usted mismo hasta podría redactar y eso facilitaría muchísimo la seguridad económica suya, de su pareja, de sus hijos ante cualquier eventualidad que podría enfrentar usted. Así que nunca es tarde, ese es el consejo que queremos dejarle hoy. Gracias, Alma, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme, son temas que me apasionan y debemos educar nuestra sociedad. Y recuerde que tenemos una cita en nuestro próximo programa de Nunca es tarde. Les esperamos. Chao.